Que el Señor les bendiga en esta tarde. Es un gozo poder alabar a nuestro Dios el día de hoy, poder darle la honra y la gloria. Y pues aquellos que hemos apartado el tiempo para poder estar el día de hoy en este lugar, no porque el lugar en sí mismo sea especial o el piso o el techo, sino porque dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de ellos. Y sabemos que Dios está con nosotros y que Dios tiene preparada una palabra para cada una de nuestras vidas. Sean bienvenidos. Si alguien nos visita por primera vez, le damos la más cordial bienvenida y deseamos que la palabra el día de hoy pueda ser de bendición para sus vidas y para cada uno de nosotros. También quisiera comentar antes de empezar que desde hace unos días tuvimos un poco de problemas con el internet de este lugar y el día de hoy parece que no fue posible transmitir en vivo, pero la reunión se está grabando para el día de hoy por la tarde o por la noche poder estar subiendo el mensaje y subiendo los cantos. A veces pues son problemas ya de la tecnología y bueno, de todas maneras, para aquellos que estamos aquí, pues la bendición no nos será robada y hoy podremos salir con la ayuda de Dios llenos de su presencia y habiendo entendido la palabra de nuestro Dios. Pues el día de hoy yo quiero compartir un tema que le he titulado a manera de pregunta: ¿religiosidad o salvación verdadera? Es una pregunta que yo quiero hacer en esta tarde. ¿Religiosidad o salvación verdadera? Cuando nosotros hablamos de religión o hablamos de religiosidad, quizá pensamos en formas, en acciones, en todas aquellas cosas que nos llevan a acercarnos a Dios. Y lo que yo quiero en esta tarde compartir con la ayuda de nuestro Dios es que podamos hacer un contraste. ¿Eres salvo? ¿Eres una persona salva el día de hoy? Si hoy Dios te llamara a cuentas, ¿tú irías con Dios? ¿O dos, eres una persona religiosa solamente? Como hay muchas personas. Y quiero empezar este estudio, antes de que podamos hacer una oración, quiero empezar este estudio diciendo 2 cosas importantes. Y en esto quiero basar lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver un pasaje del Evangelio de Marcos y vamos a estar estudiando ese contraste que hizo Jesús entre la gente religiosa de su tiempo, los líderes religiosos de su tiempo, y el verdadero cristianismo, el corazón cristiano que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y antes de empezar, quisiera empezar diciendo 2 cosas que van a ser la base de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Número 1, entendamos esto. ¿Qué es la religiosidad? Podemos entender la religiosidad como un término que se utiliza para referirse a todas aquellas personas que adoptan ciertas obligaciones o ciertas actividades para aparentar un cierto grado de piedad y ser aceptos ante Dios y ante el grupo en el cual ellos se congregan. O en otras palabras, religiosidad pudiera ser acercarse a Dios a través de obras vacías y muertas. Es decir, una persona religiosa es aquella que hace muchas cosas externas, que hace obras externas, pero su corazón no está bien delante de Dios, no es acepto delante de Dios. Y yo no sé si alguno de los presentes ha tenido un pasado en el cual vivieron cierto tipo de religiosidad. Es decir, quizá muchos de los presentes pudieran decir: yo antes asistía a un lugar,
hacía ciertas cosas para que me aceptaran en ese lugar, o me comportaba de cierta manera, o vestía de cierta manera, o hacía ciertas cosas, pero en el fondo yo sabía que yo no estaba bien delante de Dios. Que si yo me moría, que si algo pasaba en mi vida, yo no estaba bien delante de Dios. Y lo segundo que quiero comentar es esto. Podemos decir que la religiosidad es el mayor, o pudiera ser el mayor obstáculo para entrar en el reino de Dios, por encima de muchos pecados, por encima de el alcohol, del adulterio, por encima de la mentira, por encima de muchos pecados más. Quizá la religiosidad es el obstáculo o la barrera más grande que mucha gente tiene para poder entregarse a Dios. Y de hecho Jesús lo dijo. Si nosotros recordamos a Jesús, Él le dijo a los escribas y fariseos: los publicanos y las rameras van delante de vosotros, van delante de ustedes al reino de los cielos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos pueda bendecir en esta tarde, y que independientemente de los problemas técnicos y del internet y todo eso, que hoy Dios nos pueda bendecir, que hoy Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Amado Dios, hoy estamos delante de ti, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Estamos delante de ti, Señor, esperanzados en ti solamente, Señor. Anhelamos, Señor, que tú nos bendigas en esta tarde a través de la exposición de tu palabra, Señor. Anhelamos, Señor, y es nuestro deseo que hoy tu palabra pueda venir y pueda llenar cada corazón, hablar a cada corazón, Señor, reprender, Señor, Padre, aún, Señor, poner linterna, Señor, en cada corazón. Ayúdanos, Señor. Bendícenos en esta tarde, Señor. Padre, que tu palabra pueda ser como esas aguas que pueden llenar todo, Señor, que pueden refrescar todo, Señor. Hoy necesitamos esa palabra fresca del cielo, Señor. Háblanos, bendícenos, Señor. Nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos a cada persona que hoy está delante de ti, Señor, y aún a cada persona que escuchará este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Vamos a la Escritura, por favor, y quisiera que el día de hoy estudiáramos un pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 12. Capítulo número 12, versículos del 38 al 44. Evangelio de Marcos, capítulo número 12, versículos del 38 al 44. Y dice lo siguiente el pasaje, es la palabra de Dios. Versículo número 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Y qué dice Jesús de ellos? Estos recibirán mayor condenación. Versículo 41, por favor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estamos ante los últimos días del Señor Jesucristo. Estamos particularmente en la última semana del ministerio del Señor Jesús. Es la última semana. De hecho, estamos a 3, casi 4 días de su crucifixión. 3 o 4 días de que el Señor Jesucristo fuese a la cruz y muriese por cada uno de los seres humanos. Estamos en la recta final del ministerio del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos nos habla de 2 pasajes que aparentemente no tienen conexión, pero que lo que vamos a ver el día de hoy la conexión es precisamente un contraste que hace el Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura en el versículo 38 que el Señor Jesús le hace a la gente, a las personas, una advertencia de los escribas y de los fariseos. Le dice el Señor Jesús a la gente que estaba ahí, a la gente que le rodeaba y aún a los discípulos: guardaos de los escribas. En el pasaje paralelo en Mateo, dice Mateo: guardaos de los escribas y de los fariseos. Habla de estos 2 grupos. En ocasiones Jesús se refería nada más a los fariseos y en ocasiones Jesús hablaba escribas y fariseos. Y les lanza una advertencia a las personas: cuídense de ellos. Y hace una descripción breve el Señor Jesucristo. Les dice: usan largas ropas, aman las salutaciones, a los saludos en las plazas, que la gente les salude, utilizan los flecos, las vestiduras largas, etcétera. Aman los primeros asientos en las sinagogas, devoran las casas de las viudas, etcétera, etcétera. Una breve descripción de la vida de estos hombres. Y la acusación de Jesús al final es: estos recibirán mayor condenación. O sea, le dice a la gente: cuídense de ellos, tengan cuidado de ellos. Y después dice la Escritura que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, dice, miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Llegaba la gente y echaba dinero. Y había ricos. Había gente rica que echaba dinero. Y dice después que había una viuda pobre. Y esa viuda, esa mujer viuda, dice que echó dinero también en el arca, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y Jesús le dice a los discípulos, Jesús aprovecha esa oportunidad y llama a los discípulos y les dice: os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos echaron de lo que les sobraba, y esta viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vemos aquí 2 cosas. Número 1, una reprensión de Jesús hacia los escribas y hacia los fariseos. Y número 2, vemos aquí una instrucción de Jesús, una enseñanza de Jesús acerca de cuál debe ser el corazón que debemos de tener cada uno de nosotros. Hace un contraste el Señor Jesús entre la vida religiosa y la verdadera vida cristiana, el verdadero corazón que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Debemos de recordar también que para ese momento había mucha gente. Estamos en la fiesta de la Pascua, estamos en medio de una de las grandes fiestas del pueblo de Israel. Estaban los habitantes de Jerusalén, había mucha gente foránea, es decir, gente que no vivía en Jerusalén, que vivía en las aldeas, en los pueblos vecinos, pero que en esos días había visitado la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta
de la Pascua. Otra cosa importante que debemos entender es que la reprensión más dura, o de las reprensiones más duras que Jesús hizo en su ministerio, fue a los escribas y a los fariseos precisamente. O sea, las reprensiones más duras, las exhortaciones más duras, Jesús las hizo hacia esta clase de personas. Así que yo quiero dividir este estudio en dos partes. La primera de ellas veremos qué dice Jesús de estas personas y qué dice la Escritura también de ellos, y para que aprendamos lo que no tenemos que hacer. Y dos, la segunda parte es hablar acerca de esta viuda que representa el corazón que cada uno de nosotros debemos de tener. ¿Y por qué hacemos esto? Para que podamos examinarnos, para que podamos ver en qué lado estamos. ¿Qué clase de personas somos? ¿Somos religiosos o somos personas que estamos caminando con Dios? O como decía Juan Wesley en uno de sus artículos, ¿eres salvo? ¿Eres una persona salva? ¿O eres una persona religiosa? ¿Eres una persona que solamente tiene religión? Hoy hay muchas religiones. Y como comentaba el hermano Díaz la semana pasada, a veces es muy fácil amoldarnos a cuestiones religiosas. Es muy fácil seguir cierta doctrina solamente, seguir ciertas acciones, pero nos olvidamos del corazón que Él quiere y del verdadero cristianismo que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. Vamos a ver pues qué es lo que dijo Jesús acerca de este tipo de personas. Marcos capítulo 12, versículo número 38. Marcos 12:38 dice lo siguiente: y les decía Jesús, y les decía en su doctrina, o sea Jesús, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Guardaos de los escribas. ¿Qué significa guardaos de los escribas? Bueno, déjame decirte que estas palabras, para empezar, debieron de resonar en los oídos de los escribas y de los fariseos. Debieron de ser chocantes completamente estas palabras cuando Jesús le dijo a la gente que estaba ahí, a los discípulos: cuídense de esas personas. Tengan cuidado de esas personas. Tengan cuidado de los escribas. Tengan cuidado de ellos. Ahora, creo que es importante decir, bueno, ¿quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran ellos? Rápidamente, para que podamos recordar, los escribas eran funcionarios del gobierno. Los escribas eran personas que estaban encargados de poder guardar la ley de Dios, de transcribir la ley de Dios, de poder copiar la ley de Dios. Solían copiar cartas, solían copiar los documentos acerca de la ley de Dios. Ellos representaban la máxima autoridad en las escrituras hebreas en aquel entonces. O sea, Jesús no está acusando a cualquier persona. Jesús estaba acusando a los líderes de Israel, a los líderes, a aquellos que estaban al frente del pueblo de Israel en el ámbito religioso. Y no solamente eso, sino Jesús les estaba acusando y les estaba diciendo: cuídense de ellos, pero estaba acusando a los que guardaban la ley, a los que enseñaban la ley. Imagínate. O sea, Jesús, la acusación de Cristo fue a aquellos que enseñaban la ley al pueblo. Y Jesús les dice: tengan cuidado de ellos. Ellos eran los máximos guardianes de la ley de Dios. Los escribas solían decir lo siguiente: Dios le dio la ley a Moisés. Moisés le dio la ley a Josué.
Josué le dio la ley a los ancianos. Los ancianos dieron la ley a los profetas y los profetas dieron la ley a los escribas. Entonces los escribas se sentían guardianes de la ley. Ellos eran celosos de la ley de Dios. La transcribían, la copiaban, la enseñaban y sentían orgullo por pertenecer a esa clase de personas. Ellos eran los que dictaban los mandamientos, por así decirlo, los que enseñaban los mandamientos. Ellos eran la autoridad y se sentían además con la autoridad divina de guardar e interpretar la ley de Dios. Ellos copiaban la ley de Dios, hacían copias de la ley y la enseñaban. Además de eso, por cuanto la palabra de Dios es la verdad, entonces ellos decían: nosotros somos guardianes de la verdad. Dios nos ha encargado cuidar la verdad, guardar la verdad. Y eso les llenaba de orgullo a ellos. Ahora, Jesús les estaba diciendo a las personas: cuídense de ellos, protejan sus almas, guárdense de ellos, tengan cuidado de ellos. Ahora la pregunta es esta: bueno, cuando nosotros leemos un pasaje como estos, tú te preguntarás, bueno, ¿por qué Jesús le decía a la gente tengan cuidado, como si fueran los peores delincuentes? ¿Por qué Jesús les decía eso? Si ellos eran los que guardaban la ley y la cuidaban y la enseñaban. Bueno, la respuesta nos la da en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver el pasaje paralelo de Marcos. Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23, versículo número 1. Vamos a ver bajo la óptica del Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que Jesús entonces? ¿O por qué Jesús acusaba a estos hombres y le decía a la gente: cuídense de ellos, guárdense de ellos? Mateo capítulo 23, en el versículo número 1. Dice la Escritura lo siguiente: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5, atención, mucha atención aquí. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. La palabra de Dios nos dice cuál es la razón. ¿Por qué Jesús condenó a estos hombres y por qué Jesús le hace la advertencia a la gente que estaba ahí y a los discípulos y les dicen cuídense de ellos? ¿Cuál es la razón? La razón está en el versículo 5. Antes dice, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ellos querían ser vistos de los hombres. Ellos querían ser vistos por los hombres, por las personas que estaban cerca de ellos. El problema no era lo que los escribas y fariseos hacían. El problema radicaba en el por qué, cuál era la motivación de ellos. Ellos hacían todas sus obras, ellos hacían todo lo que ellos practicaban para ser vistos de los demás. La acusación de Jesús fue muy clara: ellos hacen las cosas para que la gente los vea.
Ellos hacen sus cosas para que las personas los alaben, para que las personas les aplaudan, para aparentar cierta piedad delante de los hombres que los ven. Es decir, la motivación de ellos era el orgullo, no la humildad. La motivación de ellos era un corazón orgulloso y no la piedad que Dios pedía en cada uno de ellos. Como decía hace un momento, no es tanto lo que hacían, sino la razón de fondo, la motivación que ellos tenían para hacer todas las cosas. Por ejemplo, en el caso de las filacterias, ¿sí? Jesús dijo, ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos. Y la pregunta es, ¿había algo de malo en que usaran filacterias? ¿Había algo de malo en los flecos? ¿Había algo de malo que ellos hicieran sus obras? No. El problema era lo que hacían o lo que los motivaba a hacer todo eso. En Números capítulo 15, versículo 37, solo para poner un ejemplo, vemos aquí lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, por favor. Números capítulo 15, versículo número 37. Hablando precisamente de toda los flecos y las filacterias y todo lo que ellos tenían que usar. Dice la Escritura, Números 15, versículo 37, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obras, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Para qué eran las franjas en los bordes? ¿Para qué eran los listones? Dice la Escritura en el versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Por ejemplo, en el caso de las filacterias, esas cajitas de cuero donde se ponían ciertas partes de la ley, se escribían ciertas partes de la ley. O sea, ¿para qué eran? No era para lucirse, no era para presumir a los demás. Dios dijo, para que te acuerdes y hagas mis mandamientos. Para que te acuerdes, para que guardes mi palabra, para que guardes mis mandamientos. Es decir, la motivación principal era recordar a los judíos que debían de guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿qué vemos ahora? O en ese momento, en el Evangelio de Marcos, ¿qué estamos viendo? Ya había un corazón desviado, ya había un corazón torcido, ya era como una especie de pasarela donde los escribas y los fariseos se paseaban en medio del pueblo con sus túnicas, con sus filacterias. Y dice la Escritura en el pasaje de Marcos que estábamos estudiando, dice, ensanchan sus filacterias, dice, y extienden los flecos de sus mantos. O sea, los flecos que tenían aún los extendían más. ¿Cuál era la motivación? Para aparentar mayor piedad, para aparentar mayor santidad, para que la gente los alabase, para que la gente les diese un aplauso, para que la gente se asombrara y dijera, oh, ahí van los escribas, allá van los fariseos. Su motivación de ellos era completamente incorrecta. Había una hipocresía, había un corazón torcido. Por eso Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Jesús les dice a ellos hipócritas. ¿Por qué? No por lo que hacían, sino por la motivante que ellos tenían,
y el orgullo que había en sus corazones. Regresando a Mateo 23, dice Mateo 23, versículo 6, siguiendo un poquito con la descripción de estos hombres. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 6. Jesús hablando continuando hablando de estos hombres, escribas y fariseos, dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Mateo 23, versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Una vez más, Jesús les hace otra acusación y les dice: ellos aman estar hasta adelante. Bueno, aclaro, no es malo sentarse hasta adelante. De hecho, a veces vemos que las personas luego no se quieren sentar adelante, no se quieren sentar atrás en las reuniones. No es malo sentarse adelante, ¿no? Es algo bueno y particularmente, bueno, yo siempre he tenido la idea de que cuando vamos a la iglesia, pues si es adelante, pues aún ponemos más atención adelante. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Jesús condenó el que ellos siempre buscaban los primeros asientos, los asientos de hasta adelante. ¿Pero por qué? Para que sean vistos. A ellos les gustaba que la gente los viera. A ellos les gustaba que la gente les aplaudiese, que la gente llegara ahí en la sinagoga. Oh, ahí están los escribas, ahí están los fariseos. Hasta adelante. La motivante de ellos era el orgullo, la hipocresía. ¿Qué más dice? Hacían largas oraciones, se extendían sus oraciones. Eran personas que les gustaba exhibirse hacia los demás. Ahí estaban exhibiéndose hacia las demás personas. ¿Qué más? Versículo 7, Mateo 23, versículo 7. Dice: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. El versículo 6 y el versículo 7 dice que los escribas y fariseos amaban los primeros asientos y amaban las salutaciones en las plazas. Salutación es saludo. Amaban que la gente los saludara. Amaban que la gente les rindiese ahí un saludo. Alabase a ellos. Amaban que la gente los saludara, que la gente les dijera: ¿cómo estás? Que la gente les rindiera ahí pleitesía. Ellos amaban eso. Las salutaciones en las plazas, dice, y que los hombres les llamen Rabí, maestro. Que les dijeran títulos. Que les rindieran respeto a todos ellos. Su orgullo era muy grande de todos ellos. Y Jesús los condena. Y Jesús comienza a decirles, versículo 15 por favor, seguimos en Mateo 23. Versículo 15, desde el versículo 14 podemos leer. Fíjate lo que dice el verso 14 y versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Comienzan los ayes. Comienzan los lamentos de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y les dice hipócritas. Y en el versículo 14 dice: porque devoráis las casas de las viudas. O sea, la idea de devorar es: se aprovechan de las viudas. Se aprovechan. El historiador judío Josefo decía lo siguiente, hablando de este pasaje: los escribas y los fariseos gustaban de ir a las casas de ese tipo de personas, viudas, y se querían quedar con el dinero, con la herencia de las viudas, y les decían a la gente, o a las viudas les decían: para que lo des en el templo,
para que todo tu dinero lo des en el templo. Por eso dice, devoráis las casas. Se aprovechaban de las viudas, se aprovechaban de su dinero, se aprovechaban de su condición indefensa. Y dice la Escritura, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. El versículo 15 dice, otra vez, otro lamento: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. La acusación de Cristo es esta: ustedes van y pueden caminar y pueden viajar mucho para ir y hacer un prosélito. O sea, un prosélito era un adepto, una persona que la añadían a su religión o la añadían a su grupo. Iban y predicaban los fariseos y los escribas, y dice, pero lo peor de todo es que los condenaban más. O sea, les cerraban la puerta del cielo. Les predicaban y les predicaban mal. Y dice, los hacéis 2 veces hijos del infierno. Era peor. Eran peor. O sea, Jesús les dice, ustedes pierden a las almas. Van y les predican y las pierden más. Y es peor para ellos y es peor para ustedes. Ahora, el versículo 25 dice también algo importante. Versículo 25, Mateo 23, versículo 25. Al final de todo esto, Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. En pocas palabras, haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, ¿cuál era la acusación de Jesús hacia ese tipo de personas? ¿Y cuál era la advertencia de Jesús para las demás personas? Tengan cuidado de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos se preocupaban más por la apariencia exterior que por el interior del corazón. O sea, ese tipo de personas eran justas a los ojos de los hombres, pero su corazón no estaba bien. Su corazón estaba lleno de orgullo, de robo, de avaricia. Es decir, y lo vimos aquí en los últimos 2 versículos, el 25 y el 26, Jesús les dice, fariseo ciego. Fariseo, estás ciego, fariseo. ¿Por qué? Porque te preocupas por limpiar lo de fuera del vaso, lo de fuera del vaso solamente, pero por dentro está sucio todo. Una pequeña parábola, ¿no?, que da Jesús, como diciendo, te preocupas por lo externo. Te preocupas por lo externo, pero por dentro tu corazón está perdido. Y entonces la enseñanza de Jesús en Marcos que estamos viendo, por eso le dice a la gente, tengan cuidado de ellos. No les imiten. No hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen está mal. Así no es. Jesús vino a enseñar el corazón primero. Jesús vino a enseñar que todo cristianismo, que el verdadero cristianismo proviene de un corazón sencillo, de un corazón arrepentido, proviene de dentro de nuestro corazón. Por eso Jesús les dijo, fariseo ciego, ¿cómo limpias lo de fuera? Pero lo de dentro está sucio. ¿Cómo es posible? Imagínate que en la mañana te haces un licuado ahí de plátano con avena y un montón de cosas, y de repente, no sé si has visto que cuando no lavas el vaso de la licuadora y es algo así como leche o algo espeso, se queda todo pegostioso, ¿no? Imagínate que laves el vaso de la licuadora y lo lavas por fuera así, rapidísimo. No, hombre, ya quedó el vaso. Y cuando te ve tu mamá te dice, oye, ¿lavaste el vaso de la licuadora? Sí, mamá, mira, está bien limpiecito. Pero por dentro
Está sucio por dentro, ¿ya no ves ahí las costras ahí del licuado en la mañana? Pero lo lavé por fuera, pero pues sigue estando sucio por dentro. Mira cómo se ve de asqueroso. Mira cómo se ve ahí las manchas, las costras por dentro. O sea, la lógica de Cristo para los fariseos y los escribas fue la misma. O sea, fariseo y escriba, ¿no te parece ilógico lo que estás haciendo? ¿No te parece irracional lo que estás haciendo? ¿Cómo aparentas algo por fuera cuando por dentro estás perdido? ¿Cómo aparentas algo por fuera y haces obras externas, flecos, filacterias, prosélitos, oraciones, saludos, cuando tu corazón está mal? Bajo esta lógica de Cristo, bajo la lógica del Señor Jesús, pues Él les decía, es que es ilógico lo que está pasando en tu vida. Tú por fuera aparentas ser santo, pero por dentro estás perdido. Tu corazón no está bien. Y a ellos les gustaba eso. Les gustaba dar una apariencia, les gustaba dar una imagen. Ahora, amados hermanos y amados amigos, ¿qué nos enseña esto? Es una reprensión y de las más duras de Jesús hacia estos líderes. Pero ¿qué nos enseña esto? Hoy Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Hoy la advertencia de Jesús es para cada uno de nosotros. Hoy la palabra del Espíritu Santo es para nosotros. Guárdate de las apariencias. Guárdate de practicar una religión hueca, vacía. Como decía al principio, ¿sabes? La religiosidad puede ser el peor obstáculo que el hombre tenga por encima de muchos pecados escandalosos quizá. De muchos pecados escandalosos. A veces uno puede decir, bueno, pues no, tal persona fornicó. Hombre, no, fornicando ahí con el novio, etcétera. Y lo vemos así como que, ay, hazte para allá, ¿no? Que no se me pegue nada de ti. Pero si esa persona se arrepiente, y si esa persona se humilla delante de Dios, y si esa persona va delante de Dios y le pide perdón, Dios la puede perdonar. Pero ¿cuántas veces el orgullo religioso? ¿Cuántas veces las formas? El hacer cosas. Y déjame decirte algo, aún en iglesias como esta, aún en lugares como estos, podemos correr el peligro de acomodarnos, de empezar a aparentar cosas, de empezar a aparentar ciertas situaciones cuando Jesús dice, ¿de qué sirve que esté limpio por fuera el vaso si por dentro está sucio? ¿De qué sirve que aparentes ante los hermanos, ante la iglesia, ante la congregación? ¿De qué sirve que aparentes algo cuando por dentro tu corazón ya no está bien? Estás cayendo en lo mismo que los escribas y fariseos. Y la advertencia de Jesús es esta: huye de eso, guárdate de eso, aleja tu vida de eso, aleja tu vida de ese tipo de prácticas. Aleja tu vida de ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque te van a llevar al infierno. Te van a llevar a la perdición. Y podrás decir, Señor, pero yo iba, pero yo escuchaba tu palabra, pero yo escuchaba una palabra limpia, una palabra verdadera, pero tu corazón no estaba bien. Decía un pastor, Leonard Ravenhill, un hombre muy piadoso, un predicador muy piadoso, decía: los bancos de muchas iglesias están llenos de personas que aparentan una religiosidad y son los primeros que se van a ir al infierno. Y esta palabra debe de producir un temor en nosotros. Esta palabra el día de hoy es para que nosotros podamos despertar, para que nuestra conciencia pueda despertar y no nos acomodemos, sino podamos seguir, podamos continuar, podamos buscar más a Dios, más a Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes? Los escribas y los fariseos olvidaban algo. Ellos podían aparentar muchas cosas hacia la gente.
Ellos podían aparentar muchas cosas. Pero ¿sabes qué dijo Jesús en Lucas 8? Acompáñame a Lucas 8, por favor. Versículo 16. Lucas en el capítulo número 8. En el versículo número 16. ¿Qué dijo Jesús? Jesús habló mucho del corazón. Y en Lucas 8:16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y Jesús menciona un principio, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Cuál es el principio que dijo Jesús? Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. ¿Sabes? Nosotros hemos entendido esto. Y qué importante es vivir a la luz de esto. Nada hay oculto que no va a ser manifestado. Nada. Podremos engañar a los ministros, podremos engañar a nuestra familia, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a la sociedad, pero Jesús dijo, nada hay oculto que no se va a manifestar. Nada. Y debemos de vivir bajo esta premisa que los fariseos y los escribas, ellos olvidaron esto. Ellos olvidaron esto. Imagínate a un escriba, a un fariseo, con sus vestidos largos, la gente le aplaudía, la gente le saludaba, hacían oraciones, eran los líderes de Israel, pero su corazón estaba completamente carcomido por el pecado, lleno de orgullo, lleno de hipocresía. Y llega Jesús y les dice, ustedes son hipócritas, porque aparentan estar bien por fuera, pero por dentro están mal. Pues esas palabras les molestaron, y eso fue lo que también ocasionó que llevaran a Jesús a la cruz. Fue tanto su molestia, su enojo, su amargura contra Cristo que lo terminaron llevando a la cruz. Pero Jesús les dijo la verdad. Y Jesús buscaba hablar el evangelio para que la gente lo pudiera escuchar y lo pudiera vivir. Entonces por eso Jesús le dijo a la gente, guardaos de los escribas y de los fariseos. Hoy Jesús nos dice lo mismo. Guárdate de la religiosidad. Guárdate de la religión. No busques estándares falsos. No busques estándares que digas, bueno, pues soy bueno, podemos ser buenos. Pero Jesús no pide que seamos buenos. Jesús pide que seamos santos, porque Él es santo. Jesús no pide que seamos buenos padres o buenas madres o buenos hijos. Jesús pide que seamos consagrados y que le demos todo nuestro corazón a Jesús. Y a veces podemos caer en eso. ¿Cuánta gente no ha caído en eso? Y sabes, algo que pues entendía yo de parte de Dios es esto. Muchos de nosotros quizá en el pasado estuvimos en iglesias o en lugares donde la gente aparentaba, pero hemos venido aquí y hoy Dios nos dice, guárdate, no sé, que ya has salido, que saliste de la religión, que saliste de una religión, de un lugar donde la gente era hipócrita y viniste aquí y te empezaste a acomodar aquí. Y te empiezas a acomodar y dices, no, pues estoy bien, estoy a gusto en este lugar, etcétera. El peor error de la religión es hacer que la gente tenga una apariencia de piedad, pero que no tenga un corazón convertido. Y Dios ve el corazón siempre de cada uno de nosotros. Si todos viviéramos a la luz de esta verdad, si todos viviéramos bajo esto, otra cosa sería, otra cosa viviríamos. Si todos buscáramos esto, el que nuestro corazón esté limpio, el que nuestro corazón está haciendo lo correcto. Y aquellos hoy que pueden decir,
Y yo sé lo que es este pasaje, nada hay oculto que no saldrá a la luz, es cierto. ¿Sabes? Yo me sorprendo a veces. Y al mismo tiempo de mi sorpresa, me da temor. Porque a veces, en muchos años caminando con Dios, yo he visto cómo gente se ha querido burlar de Dios y Dios los agarra. Y Dios expone toda la luz. Y digo, Señor, no cabe duda que tú tienes todo bajo control. Al hombre lo podemos engañar. A la iglesia la podemos engañar. Pero ciertamente a Dios nadie lo engaña. Y aún dice Jesús, lo que se hizo en privado, se publicará en las azoteas. Lo que se hizo en oculto, se divulgará. ¿Qué razón tan grande tenía Jesús? Por eso la importancia, aprendamos a caminar en santidad. Aprendamos la honestidad, aprendamos la transparencia, aprendamos a caminar como Jesús pidió, con un corazón correcto, con un corazón limpio, no buscando que la gente nos aplauda, no buscando que la gente te diga, ay, sí, eres un buen cristiano. Que sea Dios el que nos diga amén a nuestras vidas. No buscando que los hermanos aplaudan, sino buscando ser aceptos delante de Dios. La advertencia de Jesús es tremenda. Cuídense de esa clase de personas. Y si por alguna razón tú has visto malos ejemplos, quizá en tu familia, en tu vecindad, en tu colonia, en muchos lados, mira, yo te voy a decir algo en esta tarde. La Biblia dice que habrá falsos hermanos. La Biblia dice que habrá falsos pastores, falsos profetas. La Biblia dice que habrá falsas iglesias. Pero un día, la palabra que nos debe de quedar clara es, un día todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Todos. Podrá haber engaño, podrá haber de todo, pero dice la Escritura, un día estaremos delante de Dios y Dios estará juzgando nuestras vidas. Esta verdad solamente, esta verdad, si todos tuviéramos esta verdad, no habría nada de hipocresía. Y todos caminaríamos en rectitud. Y se acabaría la falsedad de iglesias en todo el mundo. Por eso hoy la gente dice, bueno, pero es que mi vecino es así, se dice cristiano, es que en tal lugar yo vi esto, en este otro lugar yo vi esto, es que vi en las noticias vi esto, etc. Hace algunos meses atrás recuerdo que platicaba con una persona, una persona que en ese momento coincidí con ella, y cuando yo le empecé a predicar, o le quise empezar a predicar y un poquito hablar de Dios, luego me sacó la noticia de hace algunos meses atrás, de este líder de la luz del mundo, que está preso ahorita allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, y luego me sacó el tema. A ver, sí, pero tú me estás predicando, pero mira él, que era pastor, ¿no? Era líder de esta iglesia, ¿no? Mira de qué lo acusan, o sea, peor, o sea, él está peor que yo. Él abusó de niños, abusó de mujeres, etc. Le dije, sí, tienes razón. Pero él un día estará delante de Dios, y tú también un día estarás delante de Dios, y yo también un día estaré delante de Dios. O sea, no es una justificación, no es un pretexto. Esto tendría que pasar. Pero todos estaremos delante de Dios algún día. Jesús comenzó a decirle a la gente, tengan cuidado.
Gente que a veces que te dice, pues sí, tú dices, bueno, los católicos están mal, pues también hay muchas iglesias evangélicas que están mal. Y hay muchos pastores evangélicos que están mal y que han salido en escándalos financieros, escándalos sexuales. Sí, igual que los católicos. No, pero si te dijera de tal iglesia, y la iglesia Y, la iglesia X, los mormones, y sí, está bien. Y con tristeza lo decimos. Y con dolor lo decimos. Sí, es cierto. Hay muchos lugares mal. Hay mucha gente así. Pero eso nos debería causar dos cosas. Uno, dolor, porque el nombre de Dios es vituperado por causa de ellos. Y dos, temor. De decir, Señor, ayúdanos. Ayúdame, Señor, guárdame, Señor. Guárdame que yo no caiga en eso, Señor. Guárdame que puedo aparentar, puedo hacer esto, pero tú me ves, Señor. Qué gran verdad. Jesús le dijo a la gente, cuídense de ellos. Porque dicen y no hacen. Porque enseñan a llevar cargas a los hombres. En el caso de los escribas, enseñan a llevar cargas a los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. O sea, ellos le decían a la gente, haz esto y haz esto, pero ellos no lo hacían. Cuídate de ese estilo de vida. Cuídate de caer, guárdate de caer en la tentación de la religiosidad. Guárdate de caer en la tentación de desviarte, de hacer cosas. Guárdate. Sí, es que tú me predicas, pero yo fui a una iglesia y me pidieron dinero y me sacaron dinero. Esos, los pastores de la prosperidad, ¿no? El evangelio de la prosperidad, que no es otra cosa más que ladrones. Y hay que decirlo por sus letras. O sea, yo siempre he pensado, el evangelio de la prosperidad, decía un autor, es el evangelio de la avaricia. El evangelio del pecado de la avaricia, y todos los avariciosos y todos los que tienen codicia en su corazón por lo material, les encanta estar ahí. Que les saquen el dinero y que les sigan mintiendo. Y así es. Tú no necesitas que te prediquen, eres hijo de un rey, Dios quiere que seas rico. O el día de hoy vemos mucho a los predicadores motivacionales. Renueva tu ser que hay dentro de ti, reinvéntate como persona. Es que Dios quiere que seas una persona distinta. Pero distinta en el sentido nada más, pues moralmente, y mezclan ahí una serie de conceptos psicológicos con el evangelio y con motivación personal, el coaching y todo eso, y lo mezclan con el evangelio. Tú puedes ser una persona muy grande, tú puedes ser una persona que haga esto o que haga lo otro, da lo mismo. Lo único que necesitamos es el evangelio del Señor Jesús. Arrepentimiento, fe, santidad, consagración. Es lo único que necesitamos. Así que Jesús dijo, aléjate de ese tipo de vida. Hoy Jesús nos dice, aléjate de eso. Hermano, hermana, aléjate de eso, no te confíes, no te conformes, no te sientes en tu lugar pensando, ya estoy los jueves, ya estoy en la iglesia, ya me llaman hermano, ya estoy sirviendo. Porque es una falsa confianza. No confíes en que sirves, no confíes en que tienes cierta cercanía con el pastor, no confíes en que tienes tanto tiempo, confía solamente en Dios. Jesús, ayúdame, te necesito todos los días. Vamos a ver el contraste entonces que aconteció después, y vamos a regresar a nuestra historia en Marcos 12. Pero ahora en el versículo 41. Dice la Escritura, Marcos 12, versículo 41.
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aparentemente la historia cambia radicalmente, pero sí tiene una lógica y tiene un seguimiento. En ese momento Jesús, dice la Escritura, estaba sentado delante, dice aquí, delante del arca de la ofrenda, y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Versículos antes dice el Evangelio de Marcos que Jesús había entrado en el templo de Jerusalén con sus discípulos. Es decir, Jesús estaba en el templo. Y el templo de Jerusalén en ese entonces tenía o estaba dividido en 4 atrios o 4 patios. Atrios o patios es lo mismo. Y cada patio tenía un propósito diferente. Imaginémonos el templo de Jerusalén dividido en 4 partes. Y esos 4 patios tenían propósitos distintos. Por ejemplo, estaba el atrio de los gentiles. Solamente podían entrar ahí las personas extranjeras y podían estar ahí y adorar a Dios, pero no podían estar en los otros lugares. Estaba el atrio de las mujeres, ahí donde las mujeres podían, era la única área donde las mujeres podían adorar a Dios. Estaba el atrio de Israel y estaba también el atrio de los sacerdotes, donde hacían sus funciones sacerdotales. 4 atrios o 4 patios que estaban, que se dividía el templo. Y bueno, Jesús estaba en uno de ellos. Y Jesús estaba en el patio de las mujeres. Ahí estaba Jesús. Y Jesús estaba ahí en ese patio, en ese lugar. Y dice la historia, la Biblia no lo dice, pero la historia sí lo dice, que en ese patio donde adoraban las mujeres había unas urnas con una forma como de cuerno, y en esas urnas la gente llegaba, en este caso las mujeres, llegaban y echaban las ofrendas, echaban el dinero. Entonces llegaba la gente y echaba el dinero. Llegaba cierta mujer, echaba el dinero también. ¿Qué acontece en ese momento? Jesús estaba frente a esas urnas. Él estaba ahí con sus discípulos. Él estaba ahí de frente viendo todo. Él veía cómo la gente llegaba y echaba el dinero. Llegaba otra persona y echaba el dinero en la urna del tesoro. Entonces, dice la Escritura en el versículo 41, Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Llama la atención que la Biblia no dice que Jesús estaba sentado y miraba lo que echaban en el arca. No dice la Biblia, Jesús estaba sentado y miraba lo que echaban. Dice, miraba cómo echaban el dinero. Es decir, Jesús no veía el dinero como tal, no veía la cantidad como tal, él veía la manera como echaban el dinero. Él veía el modo en el cual ellos echaban el dinero. Y otra cosa importante es esto. La otra traducción de la Escritura dice que Jesús, estando sentado delante del arca, miraba cómo el pueblo echaba las monedas. No dice el dinero, la Biblia de las Américas lo traduce como monedas. ¿Sí? Eran monedas. Ahora imaginémonos el espectáculo de las monedas. La gente llegaba y echaba monedas. Pero no es lo mismo echar una moneda, ¿verdad? A echar
Pues un costalito de monedas o echar un puño de monedas. O sea, la gente llegaba y podríamos imaginarnos por un momento el sonido de las monedas. El sonido de las monedas. La gente llegaba y tomando como ejemplo lo que Jesús dijo en los versículos atrás, los fariseos, los escribas, la gente religiosa, la gente que era discípulo de ellos. Imagínate cómo llegaba la gente y el sonido de las monedas. Ta, 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 ahí está. Y hasta le echaban más fuerza a las monedas para que la gente escuchara. Para que sonaran bien las monedas. Ahí una tras otra, tras otra, tras otra. Ahí estaban las monedas. Terminaba la persona y se iba. Y llegaba la otra con un montón de monedas. Imaginémonos otra persona que llegaba con un costalito de monedas y lo vaciaba en el arca. Ta, 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 ta. El sonido de las monedas y la gente orgullosa echando sus monedas. Llama la atención. Eran monedas. Y dice el pasaje que muchos ricos echaban mucho. O sea, no podríamos imaginarnos a un rico echando 3 monedas. Seguramente eran cientos de monedas que echaban. Ahí, cientos de monedas y el sonido, ahí sonando, las monedas sonando. Y dice la Escritura, versículo número 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Una viuda pobre. La otra versión dice que era una viuda indigente. Era una viuda que no tenía dinero. Una viuda completamente pobre. Una viuda que tenía muy poco dinero. Una persona indigente quizá. Y dice, echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. Un cuadrante era 1/4 de centavo. 1/4 de centavo. O sea, realmente fue muy poco lo que echó esta mujer. Esta mujer llega con 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y de las 2 monedas que echó 1/4 de centavo. Otra cosa también curiosa es que el cuadrante era la moneda más pequeña que se utilizaba en el sistema monetario de los romanos. Y el cuadrante era una moneda tan liviana que no pesaba. No pesaba. Entonces, a comparación o en comparación de las demás personas que, pues el sonido de las monedas, imagínate, era espectacular. No, pues llegó la viuda y pues echó ahí sus 2 moneditas, que a lo mejor hasta ni sonaron. Ahí echó sus 2 moneditas. 1/4 de centavo. Bueno, con la inflación de este año y de estos últimos años, pues ya los centavos ya los hacemos a un lado, ¿no? Pero pues para las generaciones pasadas todavía había cosas que se vendían en centavos, por lo menos en nuestro país. Pero ya los centavos ya con los precios el día de hoy ya casi no se usan. Pero imagínate esa cantidad tan pequeñita, 1/4 de centavo. Ahí va la mujer viuda y ahí estaba. Y entonces nada de espectáculo con la viuda. No, espectáculo los otros. Costales de monedas, bolsas de monedas, quizá se sacaban las bolsas de sus mantos o los morralitos quizá, y ahí estaban echando la morrayita, como decimos en México, pura morralla. Y llega esta mujer con sus 2 blancas, su cuadrante. Entonces Jesús aprovecha esto y dice aprovecha para instruir a la gente e instruir a sus discípulos. Versículo 43 dice, Marcos 12:43, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca.
Fíjate la aseveración de Cristo. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y el versículo 44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Algo estaba pasando. Algo pasó que Jesús llamó a los discípulos, les dijo, vengan, vengan, quiero que vean algo. Ahí van todos los discípulos seguramente. ¿Ven esa mujer? Les dijo Jesús. Esa mujer pobre, esa mujer que no tenía nada, esa mujer viuda ha echado más que todos estos, que toda la gente que está aquí en el atrio. Y seguramente los discípulos dijeron, ¿cómo, Jesús? Sí. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, el punto, mis amados hermanos y amigos, es este. Bueno, volviendo al punto, a la cuestión del evangelio de la prosperidad, no, pues este pasaje es uno de los favoritos de los falsos profetas de la prosperidad, ¿no? Lo acomodan y no, mira aquí a la viuda, etcétera. No, pero no es en ese sentido. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Jesús lo que está diciendo es esto. Dios ocupaba el primer lugar en el corazón de esta mujer. Y lo que hizo vale más que todos los que estaban ahí. Porque todos los demás echaron su ofrenda o echaron su dinero, pero Dios no ocupaba lo más importante en sus corazones. Ahora, ¿cuál es el contraste que Jesús hace? ¿De qué sirve hacer muchas obras si Jesús no está en tu corazón? ¿De qué sirve hacer cosas si Dios no es lo más importante en tu vida? Religiosidad versus salvación. Cristianismo práctico. Religiosidad versus el cristianismo vivo. Cristianismo de corazón. ¿Cuál es el religioso? Muchas obras, pero Jesús no es el principal motivante en su corazón. ¿Cómo era la viuda? Dio poquito, pero dio todo, porque Dios era lo más importante en su vida. Dios era lo más importante en el corazón de esta viuda. ¿Qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda? El cuadrante que dio esta viuda, el cuarto de centavo. ¿Qué evidenciaba del corazón de esta viuda? 1, que Dios era su verdadero tesoro. 2, que la gratitud a Dios era inmensa, de la viuda hacia Dios. 3, que dependía totalmente de Él. 4, que Dios era todo para ella. Todo. Y Jesús alabó el corazón de esta viuda. No, Jesús no estaba exaltando la ofrenda de la viuda. Jesús estaba exaltando la actitud de la viuda, el corazón de la viuda. El corazón. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Mis amados hermanos y amigos que están aquí el día de hoy. Qué enseñanza de Jesús en ese momento y para todos nosotros. Por un lado, los religiosos, que ya lo estudiamos. ¿Cuál es la característica de un religioso? Una apariencia de piedad, pero por dentro está bien mal. Un montón de obras, pero por dentro Jesús no es lo más importante. Y es que estamos acostumbrados a ver a un cristiano por lo que hace y no por lo que tiene en su corazón. O es que él hace muchas obras quizá para que lo vean. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está? Hay hermanos y hermanas, hay cristianos, tan lindos ellos, tan lindos,
que no tienen maestría en teología ni doctorado en divinidad, pero tú los ves y te inspiran a ser cristiano también. Hay hermanos tan sencillos, tan humildes, que tú los ves que aman a Jesús con todo su corazón y que dan todo por Dios y no necesitan ser grandes predicadores del YouTube. Pero tú los ves y tú dices, este hermano tiene de Dios. ¿Cuántas veces uno está cansado nada más de conocer? Conocer y conocer y conocimiento. El conocimiento envanece, dice la Escritura. El amor edifica. Y con eso no estoy diciendo que no estudiemos la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Pero el amor, ¿de qué sirve conocer la Escritura? ¿De qué sirve conocer teología? ¿De qué sirve conocer exégesis, hermenéutica, si no tienes una gota de amor para con tu prójimo? Dios condenó a esos hombres que a la luz de los demás eran los líderes y alabó el corazón de esta viuda que no tenía nada, pero en su corazón Dios era el primer lugar. La falsa religiosidad surge de un corazón egoísta y soberbio. El verdadero cristianismo surge de un corazón humilde y de un corazón sencillo. El corazón religioso tiene su propia justicia. ¿Cuál es su justicia? Las obras. Las obras. ¿Cuál es la justicia de los religiosos? Las obras. Es que yo hice. Es que yo estoy haciendo esto, etcétera. ¿Cuál es el corazón del cristiano? El cristiano tiene su esperanza puesta en Dios. Al principio de la reunión, el texto que leía el hermano que introdujo la reunión, mas el justo por la fe vivirá. Pero el religioso vive por las obras y el justo vive por la fe. Dice el Salmo 73, por favor, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Un pasaje hermosísimo. Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué hermosas palabras. Y pudiéramos aplicarlo, ¿no? El religioso tiene obras. El religioso es orgulloso porque tiene obras, pero el verdadero corazón, el corazón cristiano puede decir: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Tú podrías decir eso el día de hoy? No te pregunto ¿a cuántos le has predicado? ¿A dónde has ido a predicar? Si sirves en la iglesia, si sirves aquí en la congregación, si eres una persona que conoces teología, yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu carne y tu corazón desfallecen ante el Dios vivo? Yo te pregunto, ¿la roca de tu corazón y tu porción para siempre es Dios? Yo te pregunto, ¿fuera de ti nada deseas? ¿No deseas otra cosa que a Dios? ¿No deseas otra cosa en tu corazón que a Dios y agradar a Dios y amar a Dios? Eso es lo que debemos de buscar. No te pregunto cuántos años tienes caminando con Dios. Yo te pregunto, puedes decir hoy puedes decir, fuera de ti nada deseo, Dios. Eres todo para mí. Ese es el corazón que Dios quiere. Como esa viuda, sencilla, humilde. Esa viuda que nadie la tomó en cuenta, pero Jesús alabó el corazón que tenía ella. Jesús alabó la actitud.
El religioso le da cosas a Dios. El verdadero cristiano, el verdadero salvo, le da a Dios todo. Todo. ¡Qué fácil! Que nos enseña como los fariseos y como los escribas. Qué fácil es dar cosas a Dios. A Dios le doy esto, a Dios le doy lo otro, a Dios le doy esto, a Dios le doy cualquier cosa. El cristiano no le da cosas. El cristiano le da toda su vida a Dios. Toda su vida a Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 6, un pasaje que estaba estudiando en la semana y que embona muy bien con lo que estamos diciendo. Creo que es pasaje obligado cuando estamos viendo esto. Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta decía, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué pide Dios de mí? Y habla de holocaustos, habla de carneros, habla de aceite, habla de ofrendas. Otra vez lo mismo, volvemos con las ofrendas. En este caso, las ofrendas físicas, los holocaustos. En Isaías capítulo 1, no lo busques, pero todo el capítulo 1 de Isaías, todo el capítulo 1 es un llamado al arrepentimiento de Israel. ¿Y sabes qué les dice Dios? Estoy harto de sus lunas nuevas. Estoy harto de sus libaciones. Dios les reprende, no porque estuviera mal. ¿Sabes por qué? Porque más adelante Dios les dice a través del profeta Isaías, lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Las obras, las cosas que se hacen, ¿de qué sirve? Si no se tiene un corazón limpio. Si Dios no es lo más importante para ti, si Dios no es lo más importante en tu corazón, esa es la religión. Y no tiene que ver nada con el verdadero corazón cristiano. El religioso le da a Dios lo que le sobra. El verdadero cristiano se entrega por entero a Dios. Se entrega por entero a Dios para que Él haga lo que quiera. Como el apóstol Pablo cuando estaba siendo tratado por Dios, era Saulo todavía, y ahí Dios trató con él. Y dice la Escritura que Dios le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Señor, más adelante Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? O Isaías en su llamado, cuando dice la escritura en Isaías, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice Isaías, entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo está tu vida? Dios es lo más importante para ti. Dios es lo más importante en tu corazón. Tú puedes decirle como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Puedes decirle como Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi juventud, aquí está mi casa. Aquí está mi familia, Señor. Aquí está mi matrimonio. Aquí están mis hijos. No nos acomodemos. No pensemos, ya conozco de Dios.
leo la Escritura. ¿Tu corazón arde por Cristo? ¿Tu corazón arde por Él? ¿Eres alguien que ha dejado todo? Y cuando me refiero a dejar todo, no significa dejes tu trabajo o abandones a tus hijos. Todo tu corazón. Que le entregues tu vida a Dios. Que le entregues tu corazón a Él. Que le entregues tu vida. Que le entregues todo. Algo que ha pasado, que yo me he percatado con el paso de los años. Cuando yo me convertí, era algo común, era algo normal hasta cierto punto. Se veía más, para que me entiendas, era algo que se veía más. Gente que se salvaba, gente que cambiaba y gente que hacía cambios radicales en su vida y gente que empezaba a caminar con Dios. Han pasado los años y hoy vemos que son pocos los ejemplos así. Son pocos. La maldad ha aumentado, es cierto, pero el evangelio es el mismo. Hoy vemos más pretextos, hoy vemos más justificaciones para no entregarse a Dios, para no caminar con Dios, para no tener una consagración a Dios. Cada vez son más escasos esos testimonios. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? El religioso tiene un corazón insatisfecho, amargado por lo que ha vivido. El corazón cristiano está contento porque sabe que lo que pase, todas las cosas que acontecen son para bien aquellos que le buscan. Todo lo que venga en su vida es para bien, pues sabe que Dios tiene un propósito. El religioso no vive en santidad. Es hipócrita porque oculta cosas en su corazón. Piensa que Dios no ve. El verdadero cristiano ha aprendido la lección de ser honesto, de ser transparente y de decir: Dios, si tú ves las estrellas, si cuentas las estrellas y sabes cuántos son los cabellos en mi cabeza y tú ves todo, Señor, ¿cómo no sabrás lo que hay en mi corazón? Y he aprendido la lección de la honestidad. El religioso vive para sí mismo. El salvo vive para Dios. El cristiano vive para Él. ¿Es Jesús lo más importante en tu vida o tu estilo de vida ya se adaptó al molde de la iglesia? ¿Es Jesús lo más importante en tu corazón o ya te adaptaste más bien a decir: ya me amoldé, ya me acomodé? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, las palabras de Pablo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice la Escritura, palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu, pero es una gran verdad que nunca debemos de olvidar. 2 de Corintios 5:14, ¿qué dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constreñir, hemos dicho muchas veces, significa empujar. Porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El religioso vive para sí mismo, el cristiano vive para Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes? Estaba yo meditando en este pasaje de la viuda y yo razonaba algo. ¿Cómo la viuda echó todo lo que tenía? Pero Jesús no había
No había muerto, no había sido crucificado, no había resucitado, no había demostrado su amor en la cruz, etcétera. O sea, no había hecho toda esa obra expiatoria que nosotros ya conocemos. Estamos a pocos días quizá de que Jesús fuese crucificado, pero no era crucificado todavía. Todavía no había resucitado, nada de eso. Y la viuda lo dio todo, todo. Y ahora nosotros, que conocemos el amor de Dios, que conocemos que Jesús murió por nosotros, que conocemos que Jesús dio su vida, que conocemos que Él resucitó, que Él está vivo, ¿no deberíamos más bien vivir agradecidos con Dios, amando a Dios, caminando con Dios hasta el final, caminando con Él? Que nuestra devoción sea a Dios y sea caminar con Dios y sea amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso debe ser. Pero lo vemos poco el día de hoy. Lo vemos poco. Cuando decimos da a Dios todo, no nos referimos a tu dinero. Tampoco nos referimos que seas desobligado y de que dejes de trabajar y dejes a tus hijos. Cuando decimos, da a Dios toda tu vida, es tu corazón primero. Porque si tu corazón no está bien con Dios, todo lo que hagas no sirve. Y todas tus obras son obras muertas. Si no amas a Dios, ¿de qué sirve que hagas muchas cosas? Si no amas a Dios, si no le amas, si Jesús no es lo más importante para ti, ¿de qué sirve que des cosas? ¿De qué sirve que vayas y hagas, prediques, si no amas a Dios? Porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos empuja, porque el amor de Cristo debe ser nuestro motor día con día, día con día, para seguir, para continuar. Que un día Jesús dio su vida por mí, que Él me amó en esa cruz, que Él me amó demasiado y que yo no lo merecía, y que aún así Dios dio su vida. Esa verdad sería suficiente para que viviésemos consagrados a Dios por toda nuestra vida. Pero hoy no vemos eso. ¿Te has preguntado qué Dios quiere hacer de tu vida? ¿Qué Dios quiere hacer de tu vida? Si me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, como hombre, como ser humano, ¿cómo no crees que me gustaría que muchos de los presentes se levantaran en sus vidas, que empezaran a predicar? Que tú que eres varón, eres un hombre, eres varón, eres padre, muchas puertas se han abierto, muchos lugares donde predicar, muchos lugares, pero no hay quien se pare por Dios. Por eso hacemos el rol todos los domingos, por eso cada domingo está uno diferente de nosotros, porque hay que ir a predicar a otros lados. Pero sé que no es el hombre, es Dios el que te levanta, no es el hombre. Si me preguntaras a mí como ser humano, muchos jóvenes que están aquí, sus talentos, sus vidas, ya hubieras hecho mucho para Dios. Pero no soy yo, es Dios el que llama. Es Dios el que levanta, es Dios el que capacita. Si me preguntaras a mí, ¿cómo no nos daría gusto que se levantaran más predicadores? Pero no somos nosotros, es Dios el que llama. Pero ¿sabes por qué no te llama? Porque tu corazón no está bien, tu vida no está bien. Eres joven, eres padre, eres madre, eres una persona mayor. Sabes que tú puedes hacer mucho para Dios, muchísimo para Dios, orando, intercediendo,
doblando tus rodillas. Mucho para Dios. Pero quizá no lo vemos así, porque somos egoístas y porque no hemos visto el amor de Dios y no hemos entendido la gracia de Dios para con nosotros. Si nosotros analizamos bien las historias que hemos estudiado, yo te podría decir, quizá el verdadero contraste no es entre los fariseos y escribas y la viuda. Quizá el verdadero contraste de la historia es entre los escribas y fariseos y Cristo. Porque los escribas y fariseos fueron los salteadores, los que abusaban de las almas, y Jesús es el buen pastor, el cual dio su vida por todos. Al final de cuentas, esos hombres fueron a ser los falsos profetas de Israel, que guiaron. Jesús les dijo ahí en Mateo 23, ciegos, guías de ciegos. Con eso lo sentenció Jesús. Y por otro lado, Jesús terminó dando su vida y dio su vida por nosotros. Y dio su vida por todas las ovejas. Y dio su vida para que hoy le pudiésemos servir con todo nuestro corazón. Termino diciendo, ¿es Jesús la pasión de tu vida? ¿Es Jesús la pasión de tu alma? ¿Es Jesús tu tesoro? ¿Es Jesús tu deleite? ¿Es Jesús el todo de tu vida? ¿O en cuál de los dos lugares encajas? ¿O en cuál de los dos grupos encajas? ¿Religiosidad o una vivencia con Dios y un corazón? El verdadero contraste fue los fariseos y escribas, y fue Jesús. Jesús vino a predicar un evangelio basado en el corazón. En el corazón. Ahí estaba. En una ocasión, hace muchos años, platiqué con una persona y recuerdo que él me decía, ¿qué crees? Estoy estudiando hebreo. Ah, qué bueno. Y me decía, no sabes qué impresionante el hebreo, ¿eh? Es impresionante el idioma. Dice, estoy estudiando con unos judíos y voy con unos judíos ahí a estudiar el hebreo y me están enseñando. Le dije, está bien. Y me dijo, ¿tú conoces? Le dije, no, pues yo sé un poco de griego, hace algunos años estudié un poco de griego, también es muy interesante el idioma. No, vieras, Juan Carlos, es bien bonito el hebreo, no, y esto y lo otro, ah, qué bueno. Y en una ocasión, pasó tiempo y lo volví a ver, y cuando lo veo estaba alcoholizado, olía alcohol, había tomado. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y, no, bien, perdóname discúlpame porque me encuentras así. Y le digo, ¿cómo va tu hebreo? Le dice, pues bien, ahí voy. Le digo, está bien, pues qué bueno que sigas estudiando. Le digo, nada más practícalo. Le digo, no te han enseñado ahí que echarte sustancias a tu cuerpo no está bien delante de Dios. No, perdón, es que soy ser humano, la carne es débil. Pero ya estoy dejando el alcohol, ya estoy dejando la cerveza, sí. Le dije, es fastidioso que alguien conozca a Dios y no viva su palabra. O conozca doctrina más bien. Es fastidioso que alguien te dé cátedra de hebreo y griego y no sé qué, y su vida diga otra cosa. Es algo chocante, porque lo que estás viendo ahí es alguien que dice y no hace. Y Jesús dijo, de ese tipo de personas, guárdate, aléjate. Busca gente que viva lo que predique. Busca gente que viva lo que dice. Que sus vidas sean verdaderas. Que manifieste una devoción, un amor a Dios. Y que pueda reflejar a Dios en su vida.
que pueda reflejar a Dios en su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Terminemos la reunión. Yo quisiera que meditáramos. ¿Es Jesús tu deleite? ¿Amas a Jesús? ¿Realmente lo amas? ¿Realmente le sigues? ¿Realmente caminas con Él? ¿Realmente amas a Jesús? Qué fácil. Déjame decirte algo, es tan delgada la línea entre la religiosidad y el cristianismo y la salvación en Jesús. Es tan delgada la línea que cuando nosotros no nos damos cuenta y quizá no somos cuidadosos, podemos terminar habiendo empezado en el espíritu, puedes acabar en la carne. Habiendo empezado con un corazón limpio, puedes terminar como un religioso muerto, con obras, pero tu corazón ya no ama a Jesús. Tu corazón ya no le ama. Y eso se refleja en las obras también. Cuando no amas a Jesús, lo cambias. Ya no le buscas, ya no oras, ya no vienes a la reunión. ¿Es Jesús la pasión de tu vida? ¿Es Jesús el motor de tu vida? Tú no necesitas una religión. Lo que tú necesitas es un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Tú no necesitas a los predicadores de la prosperidad. Dios quiere hacerte rico. Tú no necesitas a los predicadores motivacionales. Dios quiere hacer una gran persona de ti. Tú necesitas a Jesús, que te muestre tu pecado y que te muestre lo que has hecho y que te vuelvas un apasionado por Jesús. Que te vuelvas un apasionado por Jesús. Que le ames. Y si le amas a Él, entonces sí le vas a poder servir. Pero el error de la religión es primero sirve y después tu corazón. Así no es. Es primero tu corazón y después sirves a Dios. No al revés. Muchos sirven, muchos hacen cosas. No busques el esqueleto nada más. Busca tener un corazón para Jesús. Busca tener un corazón para Jesús. Es más fácil hacer algo para Dios que dar tu vida a Dios. Yo te pregunto, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué vives? ¿Para quién vives? ¿Para quién te levantas en la mañana? Cuando abres tus ojos, ¿para quién vives? ¿Quién es tu razón de vivir? Las palabras de Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
que puedas levantarte de tu letargo, de tu sueño espiritual. Que hoy Dios te muestre tu corazón frío, tu corazón indiferente. Y podrás estar en la iglesia, pero si tu corazón está frío, de nada sirve. Aquellos que hicieron milagros, Jesús les dijo: no os conozco. Aquel Simón el mago estaba conviviendo con los discípulos y no por eso era cristiano. Busca que tu corazón esté encendido por Jesús. Busca que tu corazón esté encendido por Él. Que tu corazón ame a Jesús. Lo ame. Busca que tu corazón arda por Jesús. Yo no conozco, por lo menos aquí, quizá nadie que vaya a la cárcel a predicar, habiendo tantas cárceles en la Ciudad de México. ¿Y sabes por qué no hay nadie que vaya a las cárceles? Porque no hay el corazón. Porque nadie tiene el corazón. Hay tantos hospitales en la Ciudad de México y pocas obras conozco de gente, de hermanos, de cristianos, de familias que vayan a los hospitales a hacer misericordia y a predicar. Y lo de menos es ir, pero no hay quien vaya porque no hay el corazón. El problema es el corazón. Si tu corazón es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si tu corazón es bueno, podrás servir a Jesús con un corazón bueno. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Que Dios obre a través de su palabra. Tan grande fue su amor, Que Dios pueda hablar a tu corazón. de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios. Ya no vivas para ti, que vivas para Cristo, que vivas para sus propósitos. Oh Jesús, ven a hacer tu obra en cada corazón, Señor. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacernos libres para amar. Gracias, Jesús. Y para hacer el bien. Padre, hoy bendice tu palabra, Señor. Hoy bendice tu palabra, Señor, que pueda hacer, que no regrese vacía, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tratando con cada persona aquí presente, Señor. Padre, tú nos has traído, Señor, para poder cambiar nuestros corazones, Señor. Para poder instruirnos con tu palabra. Pero queremos que sea tu palabra y tu Espíritu la que produzca esos cambios, Señor. Oh, Señor,
Bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Que pueda ser como esa espada, Señor, que penetra los corazones, Señor. Que pueda ser como esa linterna, Señor, que alumbre el corazón, Señor, que alumbre lo más profundo de los corazones, Señor. Esa palabra que quema, Señor. Esa palabra, Señor, que hace que nuestro corazón se encienda, Señor. Ven a encender nuestras vidas, Señor. Ven a encender nuestros corazones, Señor. Que no estemos confiados, Señor. Que no digamos templo de Jehová es este. Sino que digamos, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo. Queremos arder para ti, Señor. Queremos que levantes, Señor, hombres y mujeres. Queremos que levantes familias. Queremos que levantes matrimonios, Señor. Queremos que levantes jóvenes, que levantes adolescentes, Señor. Queremos que levantes personas mayores para interceder, para orar, Señor amado. Ven a levantar esta iglesia, Señor, de Zaragoza. Ven a levantar esta iglesia, Señor. Padre, no nos dejes, no nos abandones, Jesús. Ayúdanos. Enciende nuestro corazón, Señor. Que vivamos para ti, Señor. Que como dice el texto de Corintios, Señor, que el amor de Cristo nos impulse, nos constriña y podamos seguir hacia adelante, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Terminemos la reunión con este canto, por favor, si nos ponemos de pie. Díselo a Jesús. Tan grande fue El amor de Dios. Derrama tu amor, Jesús. Revela tu amor, Señor. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Gracias por este amor, Jesús. Tan grande fue Gracias porque nos amas, Señor. Que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí. Gracias, Jesús. Para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí. Para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí. Para perdonarnos. Fue por ti, Fue por ti. para hacernos libres. Libres para amar. Libres para amar. Libres para amar. Y para hacer el bien. Libres para amar. Y para hacer el bien. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Que seamos cisternas que retienen el agua y no rotas, Señor. Para que la palabra y la bendición no se vayan el día de hoy, Señor. Padre, antes de irnos también te pedimos por la vida de Daniel, Señor.
Nos piden por esta persona, por este joven, Señor, que está esclavo de la droga, Señor. Pedimos que tú vengas a romper las cadenas de la droga y del vicio, Señor. Pedimos que tú vengas, Señor amado, y hagas un milagro en la vida de este joven, Señor. Padre, trata con él, Señor. Muéstrale tu amor también, Señor. Y muéstrale que solamente tú lo puedes librar de las garras del diablo, Señor. Y de la esclavitud del vicio, Señor, y del pecado, Señor. Ven a hacerlo, Señor, te lo pedimos en esta tarde, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. Y también me comentan los hermanos que hoy hay la reunión de jóvenes que a veces hay después de las reuniones. Para que puedan estar al pendiente ahorita. Va a haber ahorita reunión de jóvenes. El Señor les bendiga a todos. Que tengan un bendecido fin de semana.